Eres una vergüenza para cualquier familia, gritó mi yerno el día de la boda de mi hija. Todos rieron de mí, hasta que meses después, lo vi arrodillarse frente a mí. Bajé del taxi viejo que me dejó frente al hotel más lujoso del centro de Guadalajara. El chofer me miró de reojo por el espejo, como preguntándose qué hacía un hombre como yo, con zapatos gastados y saco demasiado grande para mi cuerpo, en un lugar así. No dije nada, solo pagué la tarifa justa y cerré la puerta con cuidado, como si el coche fuera más frágil que yo. En la entrada, 2 guardias de seguridad se miraron entre sí cuando me vieron acercarme. Sus ojos bajaron directo a mis zapatos, la suela despegada, el cuero agrietado. Uno de ellos alzó la ceja, como si ya estuviera por decirme que me largara. Pero yo llevaba una pequeña tarjeta doblada en el bolsillo interior de mi saco. La saqué y se la mostré. Mi nombre, don Esteban Ramírez, estaba en la lista de invitados. A regañadientes, el guardia asintió y me dejó pasar. El vestíbulo brillaba como si cada lámpara estuviera hecha de oro. Caminé despacio, con el bastón en la mano, aunque no siempre lo necesitaba. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos impecables, floreros de cristal con rosas traídas de Europa, bandejas con copas de vino tinto que los meseros ofrecían con sonrisas estudiadas. Yo pasaba entre ellos como una sombra. Sentí las miradas curiosas, algunos cuchicheos. ¿Quién lo habrá invitado? Mira su ropa, parece mendigo. De repente, escuché una vocecita clara y dulce, abuelo. Era Sofía, mi nieta, con su vestido de princesa color marfil, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me agaché y la abracé fuerte, sintiendo su perfume a talco y flores. Fue un instante de luz en medio de tanta oscuridad. Pero apenas la tuve entre mis brazos, Rodrigo, mi yerno, apareció de golpe. Su voz dura retumbó, Sofía, quédate junto a tu madre. La niña bajó la cabeza y obedeció, aunque volteó a mirarme con tristeza antes de alejarse. Alcé la vista y vi a Isabela, mi hija, al otro extremo del salón. Ella me miró apenas un segundo, con los ojos llenos de incomodidad, y enseguida giró la cara cuando Rodrigo le tomó del brazo. Mi corazón se apretó. Mi niña, la que yo había criado con tanto esfuerzo, ahora evitaba mi mirada como si yo fuera una vergüenza. La ceremonia comenzó. El mariachi contratado, uno de los más famosos de Jalisco, llenó el aire con trompetas y guitarras. Los invitados se levantaron de sus sillas, aplaudiendo la entrada de la novia. Yo me quedé en el último rincón, en una mesa escondida, donde me habían colocado. Allí, un cuchillo doblado y un tenedor flojo me esperaban. Traté de cortar un pedazo de carne demasiado dura. El sabor a cartón me dejó un nudo en la garganta, pero seguí masticando despacio. A mi lado, escuché voces susurrando. Una mujer dijo, ¿ese es el papá de la novia? Qué pena, parece limosnero. Otro respondió, dicen que vive en un albergue. Imagínate. Me incliné un poco, como queriendo encogerme, pero el cuchicheo continuó, llenándome los oídos. Rodrigo pasó por mi mesa. Se detuvo, me dio una palmada en el hombro, sonrió con ese gesto frío que siempre había usado para humillar. Disfruta tu comida, suegro, murmuró, como si me estuviera dando una limosna disfrazada de cortesía. Yo lo miré a los ojos, sin responder, y él se fue satisfecho. Después del brindis inicial y del discurso del amigo del novio, Rodrigo tomó el micrófono. El salón entero guardó silencio. Él miró alrededor con seguridad y dijo, quiero presentarles a alguien muy especial. Yo ya intuía lo que venía. Señaló hacia mí, con el dedo firme, como quien acusa a un criminal. Este es don Esteban Ramírez, mi suegro, anunció con voz fuerte. Un hombre que alguna vez tuvo todo, y ahora no tiene nada. Solo miren su ropa vieja. Un ejemplo vivo del fracaso. Un murmullo recorrió el salón. Varias personas rieron, otras sacaron los teléfonos para grabar. La luz de los reflectores cayó sobre mí como un juicio. Rodrigo continuó,
con esa soberbia que lo caracterizaba. Esto es lo que pasa cuando se es débil. Un hombre así no merece sentarse en la misma mesa que los exitosos que hoy nos acompañan. Las carcajadas se mezclaron con comentarios hirientes. De verdad vive en la calle, qué horror, qué vergüenza para la familia. Sentí las piernas pesadas, como si el suelo me tragara. Vi a Sofía aferrarse a la falda de su madre, con los ojos muy abiertos. Susurró con inocencia: «Mamá, ¿por qué se ríen de mi abuelo?». Isabela bajó la cabeza, incapaz de responder. Rodrigo alzó la voz para cerrar su cruel espectáculo: «Un hombre así es una vergüenza para cualquier familia». El salón estalló en aplausos y risas. Yo dejé mi copa de vino en la mesa, me levanté lentamente. El murmullo de las cámaras de los teléfonos me acompañó mientras avanzaba entre las mesas. Pasé junto a Rodrigo e Isabela. Él me miraba con triunfo, ella con vergüenza. Yo solo incliné la cabeza, como saludando a los invitados, y seguí hacia la salida. Atrás, la música volvió a sonar, el mariachi subió de tono, la gente reía y brindaba como si nada hubiera ocurrido. Yo crucé las puertas del salón, sentí el aire fresco de la noche golpeando mi rostro. Afuera, Guadalajara seguía despierta, con sus luces de neón tiñendo las banquetas mojadas. Caminé despacio por la acera, mi sombra alargada bajo la luz artificial, con el corazón herido, pero con la certeza de que esa no sería la última vez que escucharían mi nombre. Hace 3 años mi vida cambió para siempre. Vivíamos, Ellen y yo, en una casita sencilla en las afueras de Guadalajara. Era una casa de paredes encaladas, con techo de tejas rojas y un pequeño patio donde ella cuidaba sus plantas. Allí crecieron nuestros hijos, allí celebramos cumpleaños, allí compartimos noches de risas y también de silencios. Pero cuando llegó la enfermedad, esa casa fue lo primero que se convirtió en carga. Ellen empezó a enfermarse de manera repentina. Primero fueron cansancios inexplicables, luego dolores constantes. Los médicos del hospital particular hablaron de tratamientos caros, de medicamentos importados, de internamientos prolongados. El jefe de finanzas del hospital me pidió un anticipo que superaba todo lo que teníamos guardado en años. Vendí la televisión, luego la lavadora, después el coche viejo. Pero el dinero no alcanzaba. Recuerdo el día que firmé los papeles para vender la casa. El notario me miraba con prisa, como si solo fuera un trámite más. Para mí, era como arrancarme la piel. Esa casa no valía millones, pero era el techo donde había quedado nuestra historia. Me entregaron el dinero en un sobre grueso. Salí con él a la calle y lloré en silencio. Ellen estaba internada, y yo no le conté nada. No quería que supiera que nuestro refugio se había perdido por su enfermedad. Los primeros meses recibimos algunas visitas de familiares. Una cuñada trajo flores al hospital, un primo llegó con un poco de comida preparada. Pero poco a poco dejaron de aparecer. Algunos decían que estaban ocupados, otros simplemente se alejaron. Nadie quiere estar cerca de la enfermedad, y mucho menos del olor a deuda. Cuando Ellen murió, el silencio de la casa vacía fue insoportable. El ataúd se llevó la mitad de mí. En el cementerio, Isabela lloró a su manera, contenida, mientras Rodrigo la rodeaba con el brazo. Yo sentí que me sostenía el aire, porque ni siquiera quedaba un lugar para mí en ese momento. Semanas después del funeral, recibí la visita de 2 abogados enviados por Rodrigo y su padre, don Ernesto Salazar. Llevaban traje caro, relojes brillantes y carpetas llenas de papeles. Hablaron de oportunidad, de compensación justa. Querían que yo vendiera mis patentes de software, los algoritmos en los que había trabajado durante años, por una suma que apenas servía para pagar las cuentas más urgentes. Me presionaron, me hicieron firmar en la cocina, sobre la mesa donde aún quedaban manchas de café y lágrimas. Yo sabía que era un robo, pero estaba débil. Sentí que me estaban arrancando lo último que me quedaba de valor. Con el dinero sobreviví un tiempo, alquilando un cuarto barato en la colonia Oblatos. Era un espacio húmedo, con cama de metal y colchón flaco.
Me alimentaba de tortas de frijol, de sopas instantáneas. El dinero se evaporaba. Hacía pequeños trabajos, reparar cercas, limpiar patios, cargar bolsas en el mercado. Pero mi edad y mi aspecto no eran carta de presentación para conseguir empleo estable. Una noche de lluvia, el techo del cuarto goteaba sobre mi cama. Miré mis pocas pertenencias, un par de camisas, el bastón, una foto vieja de Ellen y yo. Metí todo en un morral de tela y caminé bajo la tormenta hasta el albergue San Juan. Allí me registré, me dieron un número, cama 28. Desde entonces, ese número fue mi identidad. La vida en el albergue era dura. Al amanecer, una fila de hombres se extendía en el comedor. Recibíamos pan duro y café tan aguado que parecía agua manchada. Dormíamos hacinados, 40 en una misma sala. El aire olía a humedad, a sudor, a medicamentos rancios. Por las noches, algunos gritaban en sueños, otros tosían sin parar. Más de una vez estallaban peleas. Una vez me empujaron contra la pared, me abrí el labio. Nadie pidió disculpas. Aprendí a hacerme pequeño, a pasar desapercibido. Durante el día, buscaba refugio en la Biblioteca Pública de Guadalajara. Allí había computadoras viejas, con teclados que a veces se trababan. Solo nos daban 2 horas, pero la encargada, doña María, al ver que yo me sentaba siempre con mis hojas y mis notas, me regalaba unos minutos más. Me llevaba un cuaderno y un bolígrafo barato, y copiaba ideas, fórmulas, algoritmos que no quería que se borraran con el tiempo. Era mi manera de seguir vivo. De vez en cuando encontraba trabajo ocasional. Podar un jardín en casa de un desconocido, reparar la cerradura oxidada de un portón, pintar una reja. Con esas monedas compraba más libretas. Las guardaba como tesoros en el fondo de mi mochila, envueltas en bolsas de plástico para protegerlas de la lluvia. A veces aparecía el padre Miguel, un sacerdote mayor que conocía de años. Llegaba al albergue con bolsas de pan, me buscaba con la mirada y me decía, no te rindas, hijo. Dios ve todo. Sus palabras eran sencillas, pero me daban un poco de fuerza para seguir escribiendo. También estaba Martina, mi vecina de antaño. La encontraba en el mercado, vendiendo verduras. Nunca me preguntaba nada, solo, al cruzarnos, me metía discretamente unos billetes en el bolsillo. Yo intentaba protestar, pero ella se alejaba rápido, sin darme opción. Mientras yo luchaba por no desaparecer, Rodrigo y mi hija Isabela se instalaban en una casa grande, con cochera doble y jardín. A veces Isabela me visitaba, pero siempre con Sofía. La niña corría hacia mí, me abrazaba fuerte. Yo la levantaba y sentía un poco de alegría. Pero Rodrigo esperaba en el coche, tocando el claxon para apurarlas. Un día, mientras Isabela recogía a Sofía, escuché a Rodrigo susurrarle, tu padre es un peso muerto. Entre más pronto lo cortes, mejor. Yo estaba cerca y oí todo. Me di la vuelta antes de que me vieran, para que no notaran mis ojos húmedos. Fueron años de invisibilidad. Comprendí que habían escrito un papel para mí, el del viejo inútil, el estorbo, el recuerdo incómodo. Y aceptarlo era como morir en vida. Pero no lo hice. Cada noche, cuando todos dormían en el albergue, yo me sentaba en la mesa de la biblioteca hasta el último minuto, o escribía en mis libretas a la luz de un foco amarillo. Teclaba en aquellas máquinas lentas, guardaba en un USB que compré de segunda mano en el tianguis. Nadie me veía, nadie creía en mí. Pero yo seguía. Porque mientras otros se burlaban, mientras mis propios familiares me daban la espalda, yo aún tenía la certeza de que mis ideas valían algo. Quizá nadie lo supiera todavía, quizá el mundo me había enterrado en silencio. Pero dentro de esas páginas y en ese pequeño dispositivo que siempre guardaba conmigo, yo estaba construyendo un camino. No sabía a dónde me llevaría, ni cuándo, pero era mi única manera de seguir respirando. Aquella mañana desperté antes que los demás en el albergue.
El murmullo de los ronquidos y el olor agrio de la sala compartida me recordaron que aún seguía allí, en la cama número 28, con mi mochila bajo la almohada como único tesoro. Me puse la chaqueta raída, tomé el bastón y salí rumbo al mercado de San Juan. El cielo apenas aclaraba y la ciudad olía a pan recién horneado mezclado con humo de camiones. Hice fila en la cocina popular donde daban desayuno a los que no tenían nada. Una señora de delantal blanco repartía platos con frijoles y tortillas duras. Cuando llegó mi turno, me entregó la ración con un gesto cansado. Fue entonces cuando escuché una voz conocida detrás de mí. «Don Esteban», dijo suavemente. Me giré y allí estaba Martina, mi antigua vecina. Cargaba una canasta con naranjas y jitomates, como siempre que la veía en el mercado. Su mirada era discreta, sin juicio, sin lástima. Se acercó y, fingiendo que acomodaba la canasta, deslizó 3 naranjas dentro de mi bolsa de tela. «Para la vitamina, que le hace falta», susurró. Yo asentí, sin palabras. Ella me tocó el brazo un segundo y se perdió entre la multitud. Ese gesto pequeño me acompañó todo el camino de regreso. Al doblar la esquina de la panadería más famosa del barrio, escuché el ruido de un motor potente. Un SUV negro se estacionó frente al local. Vi descender a Rodrigo, impecable con su traje, seguido de Isabela y de Sofía. Me escondí entre la gente, sin querer interrumpir. Pero Sofía me vio antes de que yo pudiera apartar la mirada. «Abuelo», gritó con alegría, y corrió hacia mí. La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpecito y el olor dulce de su cabello. En ese instante el mundo dejó de pesar. Pero Rodrigo caminó rápido hacia nosotros, tomó la mano de Isabela y la jaló hacia atrás. Su mirada era dura, como cuchillo afilado. Se inclinó hacia Sofía y le dijo en voz baja, aunque lo suficiente fuerte para que yo lo oyera, «No lo abraces tanto. La gente va a pensar que somos iguales». Isabela bajó la vista, incómoda, con una bolsa de pan en la mano. Apenas me saludó con un movimiento leve de cabeza, casi imperceptible, y se dejó llevar de nuevo al coche. Sofía trató de soltar la mano de su madre, pero ésta la sujetó firme, y yo solo alcancé a despedirme con un gesto de la mano. El motor rugió y el vehículo desapareció calle abajo. Seguí mi camino hasta la biblioteca pública. Entré con mi paso lento, saludé al guardia de siempre y me dirigí a la computadora de la esquina, la que tenía varias teclas borradas. Encendí la máquina y continué escribiendo código, corrigiendo fórmulas, copiando líneas en mis libretas. María, la bibliotecaria, pasó a mi lado y sonrió. «¿Voy también, don Esteban?» «Parece que trabaja en un proyecto secreto». «Algo así», respondí, tratando de sonreír. Ella me dejó un par de hojas en blanco extra, como hacía a veces, sabiendo que yo las necesitaba más que nadie. Yo las guardé como si fueran oro. Al caer la noche regresé al albergue. El ambiente estaba cargado de alcohol y discusiones. Un grupo de hombres comenzó a pelear por un colchón. Traté de apartarme, pero en el forcejeo uno me empujó y caí sobre el piso de cemento. Mi cuaderno se abrió, las hojas volaron. «Mis apuntes», grité. Entonces apareció Julián, un hombre mayor que yo había conocido allí, con barba canosa y mirada cansada. Se agachó conmigo, recogió cada hoja con cuidado y me las devolvió. «Lo tuyo parece importante, viejo». «Cuídalo», murmuró. Lo miré agradecido. Nadie en ese lugar se había detenido a mirar lo que escribía, pero él lo hizo. Guardé el cuaderno en la mochila con cuidado, sintiendo que no estaba del todo solo. Al día siguiente fui a la pequeña iglesia del barrio. Padre Miguel me recibió en la puerta. Le mostré las hojas llenas de símbolos y notas. Él las hojeó, sonrió y dijo: «La fe y el trabajo van de la mano, hijo. No abandones». Sus palabras sencillas me devolvieron un poco de esperanza. Durante las semanas siguientes volví a cruzarme con Isabela varias veces.
Una en la plaza, otra en la tienda de abarrotes. Siempre estaba Rodrigo cerca, con la mirada gélida, como advirtiéndome que me mantuviera lejos. Mi hija parecía atrapada en un silencio que la ahogaba. Un día, mientras estaba en el mercado, Martina se me acercó discretamente. En su mano traía un sobre pequeño. Dentro había un dibujo infantil, un abuelo con bastón y una niña de vestido rosa. Abajo decía con letras torcidas, «Te quiero, abuelo». Era de Sofía. Supe entonces que, aunque Rodrigo intentara borrarme de sus vidas, había un hilo invisible que seguía uniéndonos. Un hilo frágil, casi transparente, pero tan real como la sangre en mis venas. Guardé ese dibujo en mi mochila, entre las libretas, como si fuera la prueba de que aún existía para alguien. Esa noche, mientras todos dormían en el albergue, saqué el dibujo y lo miré bajo la luz amarillenta del foco. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Entendí que, aunque el mundo me diera la espalda, mientras Sofía me recordara con amor, yo todavía tenía una razón para seguir adelante. 3 días después de la boda aún me pesaba la humillación en el pecho. El eco de las risas en aquel salón lujoso me perseguía hasta en sueños. Aquella madrugada estaba sentado en el patio trasero del albergue, esperando que sirvieran el desayuno. El aire olía a café recalentado y a pan viejo. El cielo apenas se aclaraba cuando mi teléfono, ese aparato viejo con la pantalla cuarteada, vibró en mi bolsillo. Miré el número, desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Al otro lado reconocí de inmediato esa voz seca, altiva, con filo de acero. Era Rodrigo. «Escúchame bien, suegro», dijo, con un tono que heló mi espalda. «Tienes 24 horas para desaparecer de la vida de Isabela y de Sofía». Me quedé en silencio, oyendo de fondo el ruido metálico de cubiertos y puertas, probablemente llamaba desde la cocina de su casa. El tipo bajó la voz, más amenazante todavía: «Si no lo haces, hablaré con mis contactos. Puedo conseguir que te echen de todos los albergues de Guadalajara. No tendrás donde dormir». Apreté el teléfono contra la oreja, sin responder. Sentía la rabia subir despacio, como un fuego que no podía mostrarle. «Y si eso no basta», continuó, «puedo lograr que un psiquiatra te declare incompetente. Con un papel, te meten en un hospital y nunca más vuelves a ver la luz del sol». Hubo un silencio breve. Yo respiraba hondo, tratando de no soltar palabra. Entonces cambió de tono, fingiendo cordialidad: «Mira, podemos arreglarlo. Si firmas un documento renunciando a tu hija, te mandaré 20,000 pesos cada mes. Con eso puedes alquilar un cuartucho y dejar de molestarnos». Tragué saliva. Al fin hablé: «¿Y qué opina Isabela de esto?». Rodrigo soltó una carcajada amarga, cortante: «Ella no necesita opinar. Yo decido». En ese instante escuché la voz lejana de Sofía llamando: «Papá». Rodrigo cerró de golpe una puerta, para que no se oyera más. Su voz se redujo a un hilo de veneno: «Tu nieta nunca más te verá si no aceptas. Piénsalo». Colgué la llamada. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de certeza. Ese hombre me había declarado la guerra. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé unos minutos mirando el suelo de tierra húmeda. Un compañero del albergue me preguntó si estaba bien. No respondí. Solo recogí mi mochila y salí directo a la calle. Caminé con paso firme hacia la biblioteca pública. Sabía que había llegado la hora de sacar del silencio lo que llevaba años guardando. Entré a la sala de computadoras. Saludé al guardia, que ya me conocía de vista, y me instalé en mi rincón habitual. Encendí la máquina, conecté mi USB y abrí el correo electrónico que nadie sabía que tenía. Era mi única ventana secreta al mundo. Allí estaba el mensaje: «El consejo aprobó la compra. 300 millones de dólares. Estamos listos para firmar». Era de Google México. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos un instante.
Nadie en esa sala de luces frías, con estudiantes escribiendo trabajos y niños jugando en internet, sabía que aquel viejo encorvado con saco raído estaba a punto de firmar un acuerdo millonario. Nadie. Respiré hondo. Me sequé las manos sudorosas en el pantalón y contesté el correo, confirmando mi disponibilidad. Luego abrí una carpeta y revisé una vez más mis notas. Cada línea de código, cada fórmula, cada diagrama que había escrito en esos años oscuros ahora cobraba sentido. María, la bibliotecaria, pasó a mi lado. ¿Café?, me dijo, dejándome un vaso desechable en la mesa. Gracias, respondí, apenas pudiendo articular palabra. Ella no sabía que en ese momento yo estaba dando un paso que cambiaría no solo mi destino, sino también el de quienes me habían despreciado. Cerré la computadora, guardé el USB y salí con la mochila al hombro. Caminé por las calles húmedas de Guadalajara, observando la gente con sus prisas de siempre. Nadie me reconocía, nadie sospechaba que ese viejo era dueño de algo más grande que todas esas tiendas y coches de lujo juntos. Me desvié hacia una calle lateral, donde estaba el pequeño taller de una costurera que conocía de años. Entré. La mujer me miró de arriba abajo, con desconfianza. ¿Qué busca, Don?, preguntó. Necesito un traje, dije con calma. Uno bueno. Ella soltó una risa incrédula, pero cuando le mostré mi tarjeta bancaria, con el adelanto que me habían depositado, su gesto cambió. Muy bien. Le haremos algo a su medida. Vuelva en la tarde. Me midieron hombros, cintura, brazos. Sentí extraño el metro alrededor de mi cuerpo, como si de pronto alguien me recordara que aún era un hombre digno de vestir bien. Salí del taller con un comprobante en la mano y seguí mi camino. Pasé frente a una tienda de zapatos, miré el escaparate y pensé en comprar un par nuevos. Pero decidí esperar. Quería que ese momento llegara en silencio, sin llamar la atención. De regreso al albergue, guardé en mi mochila los dibujos de Sofía, aquellos papelitos llenos de corazones torcidos y palabras mal escritas. Los acomodé con cuidado, como si fueran documentos más valiosos que cualquier contrato. Esa noche me acosté en la litera vieja, rodeado de ronquidos y murmullos. Pero algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, no sentía el peso de la derrota sobre mi pecho. Cerré los ojos y, en lugar de la humillación de la boda, vi un horizonte distinto. Sabía, con absoluta certeza, que al amanecer del día siguiente todo sería diferente. La mañana siguiente a la llamada de Rodrigo me levanté más temprano de lo habitual. Apenas clareaba el cielo y ya estaba de pie, con la mochila vieja en la mano. Dentro llevaba lo poco que me quedaba de valor, montones de hojas llenas de anotaciones, fórmulas escritas a mano y ese pequeño USB que guardaba como si fuera un diamante. Mientras los demás seguían dormidos en el albergue, yo caminé hacia la Biblioteca Pública de Guadalajara. El guardia de la entrada me conocía de sobra. Me saludó con un gesto de la cabeza, como quien ve todos los días a la misma sombra cruzar por la puerta. A esas horas éramos pocos, un par de estudiantes con ojeras, una señora mayor que leía el periódico y yo. Elegí la computadora del rincón, la de siempre, con la pantalla empañada y el teclado al que le faltaba la letra N. Esa máquina, que para otros era chatarra, para mí era el puente entre el pasado y el futuro. Encendí la pantalla, inserté el USB y vi abrirse la carpeta con cientos de archivos que había creado en 3 años de exilio silencioso. El corazón me golpeó fuerte cuando revisé mi correo. Allí estaba, en letras claras, un mensaje de Google México. Lo abrí con manos temblorosas. Decía, el consejo aprobó la compra. $300 millones. Estamos listos para firmar en nuestra oficina de Polanco, Ciudad de México, este fin de semana. Tuve que apoyar la frente en la mano para no marearme. El mundo alrededor seguía igual, las páginas del periódico se movían, los estudiantes tecleaban, un niño reía mirando una caricatura en línea.
Nadie sabía que en esa pantalla se escondía una noticia capaz de cambiar el rumbo de mi vida. Decidí responder de inmediato. Escribí un correo confirmando mi asistencia, agradeciendo la confianza. Apenas lo envié, sonó el tono de llamada entrante en la misma bandeja. Era una videollamada de la licenciada Torres, directora de inversiones. Apreté el botón verde y apareció su rostro en la pantalla. Señor Ramírez, dijo, sonriendo con cordialidad, hemos esperado este momento con ansias. Yo también, licenciada, contesté con voz baja, cuidando que no se quebrara. Acordamos el día y la hora. Ella me aseguró que prepararían una conferencia de prensa y que todo se haría con transparencia. Su asistente, en ese mismo instante, me envió por correo electrónico los boletos de avión ida y vuelta y la reservación en un hotel de 5 estrellas en la Avenida Reforma. Vi los archivos adjuntos como si fueran irreales. Yo, que había dormido en catres oxidados y comido pan duro, ahora tenía una habitación con vista al Paseo de la Reforma. Apagué la videollamada y cerré los ojos. No me levanté enseguida. Saqué una libreta nueva de la mochila y empecé a escribir. Tenía que organizar cada paso, abrir una cuenta bancaria que no pudieran manipular, contactar a Herrera para asegurar la parte legal, preparar mis declaraciones por si intentaban difamarme. Escribí con calma, cada línea como un plan de batalla. Fue entonces cuando apareció María, la bibliotecaria. Se acercó despacio y dejó a mi lado un vaso de café. Para celebrar lo que sea que esté haciendo, don Esteban, dijo con una sonrisa discreta. Gracias,